Amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy en una hermosísima ciudad ubicada a 7 horas de la Ciudad de México. Se trata de la preciosa Oaxaca. Hay diferentes maneras de llegar a esta ciudad. La primera pues obviamente es en auto propio. La segunda es en avión. Oaxaca cuenta con un aeropuerto. Y la tercera, que es la que utilicé yo, es un camión. Y como ya saben que en este canal nos gusta ahorrar dinerito, encontré unos autobuses que salen desde la Ciudad de México y que cuestan un poquito más baratos. La compañía se llama Colors y el viaje redondo está en 700 pesos. La verdad es que el servicio está bastante bien. La única desventaja que encontré es que no parten desde una central de autobuses como tal. Sus puntos de encuentro son en calles. Yo lo tomé desde Insurgentes y Reforma, entonces ese fue el único pero que le encontré. Pero de ahí en fuera el servicio está bastante bien, el precio está muy bueno comparado con las otras compañías. Y lo mejor es que puedes reservar en línea. De cualquier forma, aquí en la cajita de descripción les voy a dejar el link de su página oficial. Y tengo que aclarar que este no es un anuncio pagado. Y ahora sí, continuando, mi primer parada en esta hermosa ciudad será el precioso barrio de Jalatlaco. Chéquense nada más, qué precioso está. Este es un barrio ubicado a unos 650 metros más o menos del centro. Todos los lugares que van a ver en este video pueden llegar fácilmente caminando. Y lo interesante aquí es venir a su parroquia, que es en donde acabamos de estar, y caminar sobre la calle Aldama, que es en donde van a encontrar más muralitos como este y los adornitos colocados allá arriba. ¿A poco no está súper pintoresca esta callecita? Por cierto, ustedes no lo sabían y yo tampoco porque lo acabo de googlear, pero Jalatlaco fue incluido dentro de los 50 lugares más geniales del mundo según la revista Time Out. Amigos, pues con la caminada ya me dio hambre, y cuando uno viene a Oaxaca uno tiene que estar dispuesto a subir unos 2 o 3 kilitos, porque aquí es venir a comer y comer. El primer platillo que vamos a probar va a ser una deliciosa tlayuda. Y ya se la saben, los mercaditos siempre son buenos, bonitos y baratos. Y si quieren comer bueno, bonito y barato, el mercado 20 de noviembre es la respuesta a todos sus problemas. Aquí hay puestos de todo tipo y comida de todo tipo. Amigos, ya llegó la tlayuda y vean el tamaño de esto. Mide más que mi mano, vean. Amigos, esa tlayuda fue un 10 de 10. Y para bajar la tlayuda de postre me compré unos deliciosos chapulines enchilados. Aquí en Oaxaca es muy común que encuentres puestos de chapulines por la calle. Yo me compré unos enchilados, es la primera vez que pruebo esto, así que provechito.
ricos. Están ricos. De hecho, he visto que los venden, que venden esquites con chapulines. Y tengo muchas ganas de probarlos. Nada más que el chile sí está picoso. Yo los pedí enchilados, pero hay normales. Así que chapulines, anótenlos en su lista. Por cierto, en cuanto al hospedaje, yo me estoy quedando en el Hostal Celina. Está en el mero centro, está a 2 cuadras del Templo de Santo Domingo. Y me costó poquito más de 300 pesos la noche. Aquí les voy a dejar el precio exacto y el link por si ustedes se quieren hospedar aquí. La verdad es que pues lo poquito que llevo aquí sí me ha gustado mucho. Sí se los recomiendo totalmente. Otro chapulín. Siguiente parada del día de hoy, amigos, el barrio de Xochimilco. También se encuentra a unos 10-15 minutos caminando del centro de Oaxaca. Esta de aquí es la famosa Plaza Cruz de Piedra. Está en el barrio de Xochimilco. Vean qué belleza. Amigos, mi siguiente punto era la parroquia de Xochimilco, pero está cerrado, así que nada más la podremos ver de lejitos. Siguiente y último punto aquí en el barrio de Xochimilco, la Biblioteca Infantil de Oaxaca. Vean, es un lugar un poquito más verde, muy tranquilo, en el que uno puede venir a relajarse, a desestresarse, a descansar después de tanto caminar. Oigan, les quería contar sobre el clima aquí en Oaxaca. Y es que se supone que ahorita estamos en época de lluvias, es julio, es la primera semana de julio. Y yo estuve revisando el pronóstico toda la semana anterior y decía que iba a haber tormentas eléctricas, tormentas dispersas, 80% de probabilidad de lluvia, o sea, pintaba horrible. Y la verdad es que el clima ha estado delicioso, sí está nubladito, pero no me ha llovido y en verdad le doy gracias a Tlaloc porque me dejó recorrer Oaxaca el día de hoy. Así que pues no se fíen tanto del clima que Google dice, porque la verdad es que ya cuando uno llega la cosa es otra. Siguiente parada, la Guelaguetza. Nah, no es cierto, no venimos a la Guelaguetza, pero si quieren que venga dejen su buen like. Venimos al auditorio de la Guelaguetza, no para ver la Guelaguetza, venimos al mirador que está ahí enfrentito para ver el atardecer, porque de ahí se aprecia toda la ciudad de Oaxaca. Así que vámonos. Amigos, aquí hasta los túneles están llenos de murales. En verdad que Oaxaca es una obra de arte de pies a cabeza. Acaban de decir que de allá arriba del Benito se ve más chido y nosotros estaba ahí de ese lado y caminé así por acá y todo esto, y pues ahorita me va a tener que regresar otra vez y caminar otra vez para acá arriba, pero no le hace, a eso viene uno a los viajes, a caminar. Y vean, ahí está el templo de Santo Domingo, toda la ciudad de Oaxaca, qué chulada. Miren, y este es el caminito para llegar al auditorio de la Guelaguetza desde el centro. Se parece mucho al de San Cristóbal de las Casas, ¿no?
Nunca he estado en San Cristóbal, pero pues, me imagino. Pues ya me cayó la noche aquí en Oaxaca, amigos. Salí pues nada más a dar una vuelta, ya no voy a visitar ni a comprar nada. Salí nada más a apreciar esta preciosa ciudad de noche y a grabarles unas cuantas tomas. Amigos, ya les había contado que aquí en Oaxaca son bien fiesteros. ¿Y qué creen? Allá a lo lejos estoy viendo que están haciendo una calenda. A ver si se alcanza a ver en cámara. Si no, ahorita llegamos. Buenos días, mis preciosos amigos viajeros. El día de hoy me paré temprano pues para tomar fotos, ya se la saben. Si quieren que sus fotos salgan chidas, sin nada de gente, pues hay que sacrificar unas horitas de sueño. Estoy dirigiéndome al templo de Santo Domingo y pues ustedes me dicen a ver qué tal quedaron las fotos. Les cuento un poquito sobre la historia de este lugar. Su construcción empezó en el año de 1551 y fue inaugurado hasta 1608. Y eso que todavía no estaba acabado, pero aún así lo inauguraron. Ya saben, México, una se da eso. Y por cierto, también es Patrimonio de la Humanidad declarado por parte de la UNESCO desde el año de 1987. Y cuando entren, todo lo dorado que vean es oro. En verdad es asombrosa por dentro. Es una de las parroquias de las iglesias, de los templos más hermosos en los que he estado. En verdad, cuando vengan a Oaxaca no olviden visitar Santo Domingo, pero por dentro 10 de 10. Siguiente parada, amigos, el Teatro Macedonia Alcalá. Se
encuentra aquí cerquita, está a 4 cuadras del templo de Santo Domingo. Y también lo quiero visitar temprano porque me imagino que ha de haber mucha gente. Ahorita les cuento. Llegamos, amigos, vean qué chulada. Por fuera pues solo es esto, pero por dentro es otra cosa. Y hay funciones viernes y domingos, entonces pues les sugiero que chequen a ver si cuando ustedes vienen pues igual encuentran alguna función. Ya me regresé al templo de Santo Domingo, amigos. El siguiente punto que voy a recorrer va a ser el jardín etnobotánico. Y aquí solo hay 3 recorridos en todo el día. Uno a las 10 de la mañana, uno a las 12 y el otro me parece que es a las 5 de la tarde. Y nada más está abierto de martes a domingo para que lo tengan en consideración. Pues ya salí del jardín, amigos. Los horarios no son los que les había dicho. Los recorridos son a las 10, a las 11 y a las 12 en la mañana, temprano, todo. Y son de lunes a sábado. Los domingos no abren. El costo es de 50 pesos. Y el jardín se encuentra atrasito del templo de Santo Domingo. La verdad es que sí se los recomiendo totalmente. En el recorrido te van enseñando la relación de las plantas, de la vegetación con los pueblos, con las comunidades de aquí de Oaxaca y cómo todas estas plantas ayudaron a estas personas, a estas comunidades a desarrollarse, a desarrollar medicamentos, incluso a utilizarlos como platitos. Nos enseñaban por ahí una planta que la cortan a la mitad y la cáscara la usan como platitos. Entonces pues sí se los recomiendo totalmente, 10 de 10. El recorrido dura 1 hora. Y a mí me tocó un grupo bastante grande, éramos como 30 personas, pero todo muy bien organizado, todo muy chido. Y pues eso, vengan al jardín etnobotánico, se los recomiendo totalmente. Aquí les voy a dejar unas imágenes y unas fotos que tomé ahí adentro, chéquense nada más. Y justo a un lado del templo de Santo Domingo, ay, Lolita Ayala, se encuentra el Museo de las Culturas de Oaxaca. Hagan de cuenta que este es el templo, atrás del templo está el jardín, bueno, la entrada al jardín, y a un ladito está la entrada del museo. Y aquí está el horario, es de martes a viernes, de 10 a 3 de la tarde. El último acceso es a las 2 y el costo es de 85 pesos por persona. Ya me explicaron, miren. Los accesos son cada hora y pues ahorita son las 11:15. El siguiente acceso es hasta las 12 y toda esa gente está esperando para entrar. Amigos, me siento súper gracias. Llegué afuera del museo y pues me formé normal, ¿no? A esperar a la hora, llegué 15 minutos antes. Entonces ya cuando da la hora salió un chavo a contar que sean los 40, porque nada más ingresan 40 personas cada hora. Y ahí va el chavo, 1, 2, 3, 4, vive, y llega al 40 y a partir de ahí muere. Entonces yo ya no alcanzaba el lugar, era el 43 creo, o sea por 3 personas y ya no alcancé. Dije bueno, ya ni modo. Y entonces también empezó a decir que no dejaban pasar mochilas, cosa que nadie sabía, incluyéndome a mí. Entonces pues una familia entera
todos traían mochila, entonces pues se tuvieron que ir. Entonces ya pasaba yo, pero yo también traía mochila. Entonces le dije a la señora de enfrente que si me apartaba mi lugar, y me fui corriendo a mi hotel, que está aquí a 2 cuadras, a dejar mi mochila. Y justo llegué y ya iba a pasar la señora y me dice, córrele, ya no alcanzas. Y llegué y apenitas y pasé. Entonces la moraleja de esto es que no traigan mochilas al museo, por favor. Bien amigos, estos libros tienen siglos y siglos y siglos de antigüedad y valen millones de dólares. Es por eso que están hasta enrejados, para evitar robos o incluso que los toques, porque pues se deterioran. Los tesoros de la tumba 7 son uno de los más grandes hallazgos en la historia de la arqueología y fueron hallados aquí en Monte Albán, aquí a un ladito de Oaxaca, que de hecho es el próximo video, así que yo les recomendaría que se suscribieran, que le pucharan aquí al botón para no perderse ese videazo. Ópale, miren, stop. Te da la explicación. Bueno. ¿Qué hubo? Vean, ahí está el jardín etnobotánico. Miren amigos, de aquí sale la icónica foto. Obviamente no se pueden sentar, pero pues uno ahí paradito y se ve espectacular. Hoy va a ser día de recorrer museos, amigos, y el siguiente museo de la lista es el Museo de Sitio Casa Juárez. Se encuentra a 4 minutos caminando del Museo de las Culturas de Oaxaca. Este museo básicamente está dedicado a explicar la vida de Don Benito Juárez. Fue uno de los presidentes de México y pues como se imaginarán es originario de Oaxaca. De hecho, el nombre oficial de la ciudad es Oaxaca de Juárez. Ya se imaginarán la importancia que tiene este personaje en la historia de este estado. Don Luis Gerardo, próximo presidente de México. Ufale.
pues ya salí, amigos. El lugar está chiquito, solo son unas 6, 7 salitas. Lo recorrí en 15 minutos y cuesta 65 pesos. Pues ahí ustedes valoran si vale la pena, si lo quieren incluir en su lista. Yo ya cumplí con mostrarles a ustedes este museo de Sitio Casa Juárez. ¿Qué lleva? Lleva maíz, cacao, rosita y almendra de mamey. Otro platillo más a la lista. Bueno, una bebida, un tejate, el famoso tejate. Yo cuando lo veía en videos pensé que era algo así como un chocolatito para desayunar, pero no, es frío, tiene hielo, y por eso en la mañana que intenté buscar un tejate, pues no encontraba ningún puesto, porque pues este se toma más en la tarde para refrescarse del calorcito. La señora me dijo que está a base de cacao, hecho a base de cacao y maíz. Vean, qué chulada. Y sí está muy rico, la verdad. Recomendado cuando vengan a Oaxaca. Vean qué bonito el andador turístico. Me estoy dirigiendo a mi siguiente punto, que es el Museo de Arte Contemporáneo. Google dice que está cerrado, pero yo no le creo, así que lo vamos a averiguar. Pues efectivamente Google no mentía. Y lo peor es que dice que está cerrado permanentemente, entonces el MACO, el Museo de Arte Contemporáneo, pues está descartado definitivamente de la lista. Por cierto, en el centro, sobre el andador turístico o cerca del andador, hay muchísimas galerías de arte de acceso totalmente gratuito, como esta. Vean, chéquense nomás, qué belleza. ¿De qué le ven forma a esa? Yo no sé, pero la colgaría en mi cocina. Vean, esta me gustó mucho. Según yo es hierbelagua, ¿no? Ese es como el árbol, la piscina, la montaña de fondo. Que por cierto se viene videíto, suscríbanse. Amigos, con la caminada ya me dio hambre. Voy a ir otra vez al mercado 20 de noviembre, pero esta vez vamos a visitar el pasillo de humo o el pasillo de las carnes. Básicamente es un pasillo con humo y ya, no hay mucha ciencia. No es cierto, sí tiene ahí como que su maña, y ahorita les voy a explicar lo que tienen que hacer para visitarlo. Les voy a explicar cómo está el show. Entras, ahí está la puerta, esa da a la calle. Entonces te dan una charolita como esta, que esta básicamente nada más es para los complementos, que es limón, salsa, verdura, todo eso. Y aparte tienes que ir viendo ahí puestito por puestito. Ahí tienen la carne y pues ya tú vas viendo cuál se te antoja, cuál se ve chida, qué precios te llamaron la atención. Casi todo cuesta igual. Y ya una vez que escogiste en dónde comprar tu carne, pues ya escoges tu paquete. Yo escogí el más básico de 100 pesitos porque pues estoy yo solito. Y una vez que ya estás sentado, que ya escogiste tus complementos, tu coquita, bueno, algo de tomar, pues llega tu carne. Esto es lo que me trajeron a mí, son 4 tortillotas, tasajo y cecina por tan solo 100 pesitos. Ahorita les hago cuentas de todo lo que me gasté aquí. Oigan amigos, yo no soy mucho de quejarme, pero el pasillo de las carnes, tengo ahí mis quejas. La primera, pues el hecho de que te cobren todo por separado, pues ya es parte del lugar, ¿no? Es parte de su temática, está bien, ok. Pero cuando me senté, me preguntó uno de los chavos que quería tomar y le dije que nada, que así estaba bien, que solo iba a comer. Y me dijo que el uso de la mesa era solamente si consumía alguna bebida. Dije, bueno, órale, ya, pedí mi coquita, ¿no? Pero después llegó un francés y pasó exactamente lo mismo.
Se sentó, le preguntó al chavo que qué iba a tomar y el francés le dijo que nada, que él nada más iba a comer y no le dijo nada. Y dije, obviamente no la iba a armar de pecho. Y tercera y última queja, mis tortillas estaban frías. La verdad es que no la recomiendo, pero pues ya no me la cuentan, ¿no? Le voy a dar 2 avioncitos nada más al pasillo de las carnes. Y a un lado del mercado 20 de noviembre, toda esta manzana es del mercado 20 de noviembre, se encuentra el mercado Benito Juárez. Vamos a ver qué show, cómo está aquí. Pues este era más un mercado de ropa, pero también vi tiendas de tenis, de maquillaje, cosméticos. Entonces pues igual ahí encuentran de todo, pero sobre todo ropa artesanal, que la verdad sí estaba muy bonita. Y a 2 cuadras de los mercados se encuentra el famoso Zócalo de Oaxaca. ¿Qué les digo, amigos? No me gusta el hecho de que haya tanto ambulantaje, pero aún así está muy bonito. Este es el kiosco principal y allá al fondo se encuentra la parroquia de Oaxaca. Ahorita vamos a ir para allá. Y ahora sí, bienvenidos a la Catedral Metropolitana de Oaxaca. Miren, amigos, ustedes han de pensar que uno viene aquí a la aventura así nomás, pero no, uno tiene preparado acá todo, cada detallito, cada punto que uno va a visitar, costos, horarios, todo. Escríbanme aquí abajito en los comentarios si quieren que les haga un video exclusivo de cómo organizar un viaje. Y a un costado de la basílica se encuentra el Museo de los Pintores Oaxaqueños. El costo es totalmente voluntario y son un conjunto de salas con pinturas un tanto peculiares. Juzguen ustedes mismos. Yo no se los voy a decir explícitamente, pero el mensaje que intentan transmitir estos pintores creo que es más que obvio. No, vean, esta es la última pintura, la última sala. Y el mensaje está fuerte, ¿eh? La verdad es que este ha sido uno de los museos que más me ha llamado la atención de todo Oaxaca. Si pueden visitarlo o vengan totalmente. Espero que YouTube no censure este video por mostrarles estas pinturas, estas fotos. Está impactante, la verdad, sí, el mensaje es muy claro. Y el horario del museo es de 10 de la mañana a 6 de la tarde y la entrada tiene un costo totalmente voluntario. Y en el segundo piso hay más salitas, más pinturas, más exhibiciones, más obras de arte. Creo que estas no están tan turbias como las del primer piso. Vamos a ver. ¿De qué le ven forma? Ya intenté verlo de este lado y de este lado y nomás no. ¿Ustedes le encuentran alguna forma?
Les juro que mis expectativas de este museo pues ni siquiera existían, porque yo dije, bueno, Museo de los Pintores Mexicanos oaxaqueños, pues voy a ver varias pinturas tipo así, pero no tenía idea de que iban a existir obras tan profundas. Amigos, no sé qué esperar de esta sala. Dice que no se puede entrar con zapatos. Hay una cortina roja. Vamos a dejar aquí los papus. Y deseenme suerte, no sé qué esperar de este museo después de lo que ya vi. ¡Ay, no te creo! No es cierto, con razón no se puede entrar con zapatos. Para evitar vibraciones, todos estos son clavos. ¡Ay! Está tronando el piso, amigos. Eso significa que ya tengo que hacer dieta. Pero también significa que se pueden tirar, se pueden caer estos clavos. Vean, todos estos son clavitos parados así, hacia arriba. Definitivamente este museo ha sido de mis lugares favoritos en todo Oaxaca. El MUPO, el Museo de los Pintores Oaxaqueños, definitivamente se lleva 5 de 5 avioncitos. El mejor lugar en relación precio-calidad, totalmente recomendado. Y a tan solo 5 minutos caminando de el MUPO se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad. Este sitio fue inaugurado en el año de 1609 y también es patrimonio cultural de la humanidad. Chéquense nada más qué tal está. Por cierto, los días 18 de diciembre de cada año se le festeja a la Virgen de la Soledad. Entonces ya se imaginarán aquí cómo se pone la fiesta. Los oaxaqueños ya lo tienen, es que son fiesteros. Por todo hacen fiesta y son fiestas chidas. Y también afuera de la iglesia hay muchísimos puestos de comida, de nieves, de antojitos, por si ya les dio hambre después de caminar. Última parada y último museo del día de hoy. Voy a visitar el Museo Textil de Oaxaca. Se encuentra igual a unos 10 minutos caminando de aquí, porque también pues ya me cansé de tanto caminar, de estar todo el día caminando. Así que vamos. Pues ya estoy en el Museo Textil, amigos. La verdad es que las personas que te atienden en la entrada son muy amables. La entrada es gratuita, solo tienes que registrarte, poner ahí de dónde vienes, tu hora de llegada y nada más. Y el horario es igual, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Este museo básicamente está dedicado, pues como su nombre lo dice, a los textiles. Aquí pues van a aprender sobre la importancia, la historia y hasta del proceso de fabricación de todos estos textiles, de cómo usaban pigmentos para darle color. Es un sitio bastante interesante. Ahora sí, amigos, esta silla es la ultimísima parada. Justo a un ladito, literal, son vecinos. A un ladito del Museo Textil me encontré este precioso lugar que se llama el Centro Cultural San Pablo. Lo vi que el acceso era gratis, vi el lugar bonito y dije, pues vamos. Y vine a descansar aquí un rato porque ya me cansé de andar todo el día caminando. Coméntenme aquí abajito qué les está pareciendo Oaxaca. ¿Qué les ha parecido? La verdad a mí me ha encantado.
estoy fascinado y no me quiero ir. Pero de mientras me voy a quedar aquí a descansar un rato. ¿Qué tranza ya se va? Ahora sí funcionó. Ya me vine al hotel, amigos, a descansar. Y por cierto, vean, me regalaron un cóctel aquí en el Celina. Tengo que aclarar que esto no es un anuncio pagado. Me lo regalaron por ser muy guapo nada más. ¿Qué les pareció Oaxaca, amigos? La verdad es que a mí me encantó. Tenía mis expectativas sobre esa ciudad hasta acá arriba y las cumplió totalmente. Les juro que no me quería ir. Coméntenme aquí abajito qué les pareció, cuál fue su lugar favorito. Y ahorita me encuentro en la zona arqueológica de Monte Albán, pero ese es tema del próximo video. Por ahora los dejo con los gastos y no olviden suscribirse. Adiós. Y en cuanto a los gastos, solo anotaremos 4 puntos. 300 pesos aproximadamente para 2 días de comida. 385 pesos para una noche de hospedaje en el Hostal Celina. 200 pesos en entradas a museos. Y 700 pesos del autobús ida y vuelta desde la Ciudad de México, haciendo un total de 1,585 pesos para 2 días de visita en la preciosa ciudad de Oaxaca. Si llegaste hasta esta parte del video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos en el próximo destino. Para mayor información, consulta mi página web. Me encuentras como condestino.com.mx.